Bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida al webinar que vamos a dar hoy, Organizarse para Crecer, elaboración de presupuestos anuales. En unos instantes vamos a estar dando comienzo. Mientras tanto, siempre nos gusta presentarnos quiénes somos nosotros, quiénes somos Driu, entonces les voy a dejar a continuación un video corporativo para que puedan conocer nuestra empresa. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Driu Global Business Consulting. Bueno, y de esta manera damos comienzo al webinar. Igualmente vamos a esperar unos minutos para que se conecte el resto de los participantes que están inscritos dentro del webinar. Pero bueno, mientras tanto les presento a Carla. Ella va a ser nuestra panelista del día de hoy. Va a estar recibiendo todas sus preguntas y cualquier consulta que tengan. Siempre que esté dentro del alcance del webinar y tengamos también el tiempo suficiente, vamos a estar respondiéndolas. Así que bueno, se los presento. Cualquier cosa por el chat pueden ir haciendo sus preguntas y también les va a dejar un link para que a través de ese link puedan hacer las preguntas y no se pierdan en el chat. Pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a dar comienzo.
Hola a todos, bienvenidos, ya sean que nos están viendo ahora en vivo, si nos están viendo por YouTube o cualquiera de las plataformas por las cuales vamos a compartir este video. Hoy vamos a estar hablando de cómo organizarse para crecer, puntualmente en la elaboración de presupuestos anuales. Mi nombre es Malena Acuña, un gusto a todos, yo soy analista de operaciones en Driu y esta es la agenda de los temas que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con una introducción a los presupuestos, siempre es bueno hablar de las bases y entender también cuál es la teoría para pasar ya al proceso de presupuestación, que va a incluir la planificación, elaboración, ejecución y control. Y finalmente, una vez que ya hablemos de todos estos temas, vamos a ver la importancia que tiene la información en todo el tema de la presupuestación y en organizar la empresa y buscar crecer. Bueno, primero, para todos aquellos que se conectaron recientemente y que no pudieron ver el video, voy a presentar lo que es Driu. Nosotros somos una empresa que tiene una visión de trabajo colaborativo y de tener una comunicación transparente. Siempre buscamos que se trabaje de una manera más humana y esto es lo que nosotros queremos reflejarle a nuestros clientes. La misión es que las personas son el centro, el inicio y el fin. Y es por eso que siempre buscamos dar las herramientas y la motivación para que las personas puedan trabajar mejor y también buscamos compartir de manera abierta el trabajo que nosotros realizamos día a día. Él es Andrés Pérez Español, es director y fundador de Driu. Él siempre dice, y lo que también fomenta en la empresa, es que somos una organización que está enfocada en desarrollar soluciones de valor genuino a otras empresas. Lo que nosotros buscamos es desarrollar el potencial profesional de las personas que puedan crecer, ser mejores, y siempre buscamos esta conexión entre dos mundos que son la tecnología y los negocios, que no se logran comunicar todavía el 100% y lo que nosotros buscamos es generar ese nexo entre ambos mundos. Algo que siempre mencionamos es que buscamos que la tecnología trabaje para nuestros clientes y no que nuestros clientes tengan que trabajar para la tecnología. Nosotros siempre entendemos que todas las empresas son distintas, seguramente que ustedes en sus organizaciones tienen objetivos distintos, tienen distintos procesos, pero al fin y al cabo todas las empresas lo que buscan es crecer de forma ordenada, planificada y robusta. Es por esto que nosotros tenemos distintas áreas con las cuales brindamos nuestro apoyo, que sería el área de People's First, de marketing y ventas, productividad y procesos, Smart Solution for Industries y Management. Entonces, en base a estas soluciones, buscamos ayudar a los clientes. Nosotros somos socios estratégicos de algunas softwares de World Class porque muchas veces los problemas se resuelven a través de tecnología. ¿Sí? Entonces siempre en esta conexión de la tecnología y la empresa buscamos generar las mejores soluciones y las mejores respuestas a los problemas que ustedes están teniendo. Aquí estos son los softwares de los cuales somos partners. No les mencioné, nosotros estamos en Córdoba, Argentina. No sé bien ustedes de qué parte del mundo son, si quieren nos pueden comentar también para entender, porque el tema de los presupuestos suele tener importancia el país en el que ustedes se encuentran. Pero bueno, nosotros estamos en Argentina y estos son algunos softwares que se encuentran distribuidos alrededor del mundo con los cuales hoy trabajamos, que son Monday.com, HubSpot, Databox, Aircall, WebEngage, SurveySparrow, Google Partner, Scoro y Freshworks. ¿Sí? Estas son algunas de las tecnologías que nosotros, si es necesario, utilizamos. Entonces, una vez introducida la empresa, bienvenidos a todos los que se conectaron recién. Repito, mi nombre es Malena, por si alguno quiere hacer alguna consulta particular. Carla les dejó un link a donde van a poder completar las preguntas. Esto sirve también para que podamos tener un seguimiento de las preguntas y si no las podamos responder en el webinar, en el transcurso de los días, yo o alguno de los especialistas de la empresa puede estar contestándoselas. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con la elaboración de los presupuestos. Como les mencioné previamente, vamos a comenzar con la introducción a los presupuestos. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto
Es una herramienta de planificación que integra, coordina todas las áreas, actividades, departamentos responsables de una organización y que te expresa en términos monetarios los ingresos, egresos, los recursos que se generan en un periodo de tiempo determinado, que esto es lo que nosotros también tenemos que establecer, y que busca cumplir objetivos fijados por la dirección. Algo importante de los presupuestos es que nos permite anticipar el conocimiento de los posibles problemas que puedan aparecer en la empresa, por lo tanto nos permite también prever acciones para realizar si estos problemas llegan a aparecer. Vamos con la clasificación de los presupuestos. Vamos a tener según distintas características. Primero tenemos según su flexibilidad, que puede ser un presupuesto fijo o uno variable, según el periodo que cubren, que puede ser a corto plazo o a largo plazo, según los campos de aplicabilidad, que pueden ser de operación o financieros, y según el sector en el cual se utiliza, que puede ser público, privado o de tercer sector, que serían aquellas organizaciones que son sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos en cada uno de estos conceptos para entender también la diferencia del tipo de presupuesto que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Primero, tenemos, como mencionaba, que pueden ser presupuestos fijos. Los presupuestos fijos son aquellos en los que no se requiere o no se puede hacer algún ajuste de los costos que se acordaron previamente, ¿sí? Esto es principalmente para compañías en las que tienen pocas posibilidades de cambio en las distintas condiciones, ¿sí? Si no, vamos a utilizar un presupuesto variable, que un presupuesto variable es aquel que se puede adaptar a las circunstancias que van ocurriendo en cualquier momento. Tenemos también una clasificación según el periodo que cubren, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Generalmente utilizamos la primera opción, que son ciclos aproximados de un año. Sin embargo, también podemos tener presupuestos que sean a largo plazo. Estos van a ser con periodos más extensos y son con casos particulares, como si fuera, por ejemplo, algún gobierno o alguna gran empresa que tiene distintos proyectos a largo plazo. Entonces lo que podemos hacer es hacer un presupuesto, por ejemplo, lo que dura el periodo de gobierno o lo que dura todo este proyecto de inversión, y sí, cada un año deberíamos ir controlándolo para analizar que se siga ajustando a lo que nosotros preveímos. También tenemos presupuestos que se dividen según los campos de aplicabilidad. Aquí lo que nosotros vamos a tener son dos grandes presupuestos, los operativos y los financieros. Ya van a ver que cuando hablemos de cómo se genera un presupuesto, vamos a tener estos dos tipos para poder alcanzar el estado de resultado y cuál es la situación que nosotros vamos a tener en el momento actual. ¿Sí? Entonces, los presupuestos operativos son los ingresos y los gastos que se utilizan para planificar las operaciones durante un periodo de tiempo. Estos son los presupuestos de ventas, de producción, de materia prima, de mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los presupuestos de gastos. Y después también tenemos los presupuestos financieros, que son los que se calculan y que inciden fundamentalmente en el balance, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a periodificar y vamos también a tener en cuenta el momento en el que se paga o se cobra. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener un presupuesto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchas empresas actualmente no están realizando estos presupuestos anuales, pero aquí un poco de los beneficios que nos trae hacer una presupuestación. Lo primero es que se consideran como un sistema de autorización, ¿sí? Después son un medio de planificación y previsión. Esto nos permite, en base a los distintos comportamientos que nosotros vamos a ir viendo en los presupuestos, son las acciones que nosotros vamos a poder tomar y prevenir para que no ocurran en la empresa. Además, son un canal de comunicación y coordinación. Siempre al establecer distintos responsables y al tener distintos centros de responsabilidad, esto nos sirve también para poder hacer las distintas comunicaciones entre las áreas y tener una división entre el general y también cada una de las áreas. Además, puede ser un dispositivo de motivación para los directivos y son un instrumento de evaluación que nos permite también tomar decisiones estratégicas. Bueno, ya pasamos con esta etapa de la introducción y ahora vamos a poder ver las distintas fases del proceso de presupuestación. ¿Sí? Las fases principales son 4. Vamos a tener la planificación, la elaboración, la ejecución y el control.
¿Sí? Ahora nos vamos a enfocar en cada una de ellas, pero a grandes rasgos estas son las etapas que nosotros vamos a tener a la hora de elaborar nuestros presupuestos. Vamos a comenzar con la planificación. En la planificación nosotros tenemos 4 grandes grupos, ¿sí? Cuatro aspectos en los cuales tenemos que fijarnos, tenemos que prestar atención y tenemos que analizar. Uno de ellos es establecer las metas de tu empresa en el periodo de tiempo. La segunda es analizar las tendencias de los ingresos y los gastos de años anteriores, determinar los montos límites para cada categoría de gastos y evaluar el entorno. ¿Sí? Ahora también vamos a hacer cada uno de estos grupos en detalle. Entonces, la primera parte, que es establecer las metas de la empresa en el periodo en el cual nosotros vamos a hacer el presupuesto. Algo muy importante es que tus objetivos tienen que ser específicos, medibles y realistas. Tienen que poder, en base a estos objetivos, establecerse las estrategias que ustedes van a llevar en la empresa, siempre relacionada y siempre vinculada a la visión y a la misión que ustedes tengan. No tiene sentido que ustedes establezcan objetivos que no se adaptan a la idea de la empresa, a los valores de la empresa. Algunos ejemplos de estos objetivos pueden ser incrementar ventas, adquirir activos, minimizar costos, entre muchos otros, pero cada vez que ustedes fijen un objetivo, tienen que tener en cuenta también cuáles van a ser las ventajas, las desventajas, cuáles van a ser las estrategias que van a realizar para poder cumplir con ese objetivo puntual. ¿Sí? Porque también tienen que analizar, por ejemplo, en un incremento de ventas, ustedes también van a tener un incremento de costos. Entonces, siempre tienen que analizar todas las aristas para poder encontrar las mejores estrategias y analizar qué es lo que ustedes quieren para su empresa. Tenemos el segundo grupo, que es analizar las tendencias de los ingresos y los gastos de años anteriores. Esto es ver los datos históricos. ¿Sí? Esto nos sirve para hacer proyecciones basadas en información real. Es fundamental que ustedes siempre, todas las decisiones que tomen, la basen en información real, ¿sí? Entonces, sepan cuáles fueron los gastos promedios en el periodo anterior, cuáles fueron las ventas promedio en la etapa anterior. Entonces, siempre está bueno que ustedes tengan un sistema que contenga toda esta información, ¿sí? Para poder hacer los análisis y entender cuáles fueron los puntos a mejorar, cuáles fueron los puntos que estuvieron flojos, en qué áreas hay que mejorar. Tenemos determinar los montos límites para cada categoría de gastos. Esto también se relaciona con lo que yo les mencionaba antes de la autorización. Ustedes, determinando los montos límites para cada área, van a poder establecer una instancia de aprobación. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el área de compras, cuyo presupuesto ya se está pasando del límite, entonces pueden pasar por esta instancia de aprobación de que tiene que pasar a un área superior para poder ser aprobado. Entonces, estos montos límites serían el porcentaje de los ingresos que idealmente querés gastar por categoría. Bueno, y finalmente tenemos la evaluación del entorno. Como ninguna empresa puede abstraerse del medio en el que se encuentra, es necesario también establecer cuáles son las variables que van a afectar al comportamiento de la empresa. Vamos a tener dos tipos de variables que pueden afectar. Las controlables, que son las que la administración puede gestionar, y las no controlables, que son aquellas que no puede manejar y que también significan un riesgo para la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de las controlables vamos a tener los objetivos, las estrategias competitivas, la calidad del producto, campañas promocionales, canales de distribución, sistemas de producción, ¿sí? Todo lo que respecta con la empresa en sí y la administración de la empresa. Dentro de las no controlables vamos a tener, por ejemplo, los gustos del consumidor, que pueden modificarse. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un producto que funcione en Argentina, pero que no funcione en México. Entonces es importante entender cuáles son los gustos del consumidor. Las disposiciones gubernamentales, la inflación y la devaluación. Este también es un tema muy importante en países como el nuestro, que la inflación y la devaluación lo vemos en el día a día, entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros presupuestos. También tenemos las tasas de interés, la estabilidad política y las acciones de la competencia, ¿sí? Todas estas son las variables que ustedes no pueden controlar y puede significar un riesgo y una amenaza para el día a día de su organización. Entonces, ¿cómo solucionamos las diferencias que traen estas variaciones? ¿Cómo hacemos que nuestro presupuesto se ajuste, por ejemplo, a Argentina, que es un país que tiene un proceso inflacionario gigante y que constantemente el precio se está devaluando? Lo que tenemos que hacer es utilizar metodologías de corrección.
¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros comparar los valores de los distintos conceptos para poder controlar la gestión y tomar decisiones. Es decir, vamos a ajustar, por ejemplo, la moneda, vamos a ajustar cómo es que nosotros queremos hacer nuestros presupuestos para que, en base a la moneda que utilicemos, podamos hacer un presupuesto más real y que se acerque más a la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos presupuestos en distintas monedas, como les mencionaba previamente. A continuación los voy a describir brevemente. Tenemos los presupuestos de moneda fija, que se evalúan los ingresos y los egresos a los precios y costos del momento en el que fueron presupuestados. Esto, bueno, como pueden ver, claramente es ideal para países que no tienen inflación, que no tienen mucha tasa de interés, entonces ustedes pueden hacer los presupuestos con una moneda corriente y una moneda fija. Tenemos una moneda constante, ¿sí? El presupuesto en moneda constante. Lo que ustedes hacen es, a partir de la moneda fija, van aumentando los valores presupuestados en función de la inflación estimada para cada uno de los periodos. Luego tienen los presupuestos en moneda extranjera, lo que hacen es cambiar la unidad de medida por una que tenga un valor menos cambiante, como por ejemplo en dólares, ¿sí? También esta moneda extranjera puede ser de dos tipos, puede ser fijo, en donde nosotros aplicamos el tipo de cambio que fue previsto para ese inicio del periodo, o también tenemos la moneda extranjera corriente, en donde sí vamos teniendo en cuenta los distintos tipos de cambio a lo largo de todo el proceso presupuestario. Luego tenemos la moneda base o PMB, que lo que hacemos es utilizar la técnica del ajuste por inflación, ¿sí? Lo que hacemos es una corrección monetaria de los estados contables y vamos cambiando en el momento de cierre por el del inicio del presupuesto, es decir, hacemos un ajuste hacia atrás. Este sería uno de los más recomendados, por ejemplo, en un país como Argentina. Y también tenemos la moneda homogénea, que lo que propone es realizar una reexpresión del PNB y lo que hace es aplicar la estimación en la inflación estimada en lugar de la real. Bien, entonces, una vez que nosotros ya planificamos, ya conocemos todas estas aristas, ya sabemos cuál es nuestro entorno, ya sabemos cuáles son el histórico, bueno, ya conocemos todos los puntos que acabamos de ver, vamos a pasar a la etapa de elaboración, ¿sí? En la etapa de elaboración también vamos a tener 4 pasos. La primera etapa es la iniciación del proceso presupuestario, ya les voy a ir explicando a continuación. Tenemos la elaboración e integración de planes, programas y presupuestos por centro de responsabilidad, que esto ya es puramente la parte técnica, ¿sí? Donde ustedes van a poner los números y van a hacer sus presupuestos. Tenemos la aprobación del presupuesto integrado y el seguimiento y actualización del presupuesto, que esto también está muy relacionado con el control presupuestal, que lo vemos en la etapa siguiente. Entonces, vamos con la iniciación del proceso presupuestario. Es muy importante que ustedes, luego de haber establecido sus estrategias y sus objetivos, hagan distintas reuniones orientativas con los responsables que van a tener de cada área que van a elaborar el presupuesto, ¿sí? Dependiendo si son empresas muy grandes o si son empresas pequeñas o medianas, van a tener un responsable por área o van a tener un responsable que, por ejemplo, puede ser el encargado del área contable, que va a hacer el presupuesto, ¿sí? Bueno, y además, todo este proceso presupuestario se tiene que hacer de forma coordinada entre los distintos centros para que se logre esto de que tengamos una visión específica de cada uno de los departamentos, pero que siempre siga una visión global de toda la empresa. Bien, pasamos a la elaboración de los presupuestos, ¿sí? Aquí recuerden que yo al principio les mencioné que teníamos los presupuestos operativos y los presupuestos financieros, ¿sí? Voy a ir desarrollando cada uno de los puntos del presupuesto operativo para que también entiendan y tengan una idea de cómo es que tienen que hacer su presupuesto. Lo primero que vamos a hacer es el presupuesto de ventas, ¿sí? El presupuesto de ventas consta de las unidades de vender por el precio de venta, ¿sí? Y ahí vamos a obtener todo nuestro monto de ventas. Una vez que sabemos cuáles van a ser nuestras unidades a vender, vamos a hacer un presupuesto de producción. Recuerden que siempre tengan en cuenta que nosotros venimos de una etapa de planificación a donde establecemos las estrategias, vemos cuánto queremos crecer o no,
cuánto queremos incrementar en ganancias o adquisición de activos, entonces siempre tengan en cuenta que todos estos valores van a estar dados de esa planificación que hicimos al principio. Entonces, después tenemos el presupuesto de producción, que van a ser las unidades a vender, más el inventario final deseado, menos el inventario inicial que nosotros vamos a tener cuando comience el periodo que vamos a presupuestar, ¿sí? Esto es para ver las unidades que debemos producir. Luego vamos a pasar al presupuesto de materia prima. En el presupuesto de materia prima nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos el presupuesto de consumo y tenemos el presupuesto de compras. En el presupuesto de consumo nosotros tenemos las unidades a producir por el insumo unitario físico, que eso nos da el consumo físico total, ¿sí? Una vez que ya tenemos el consumo físico total de cada una de las materias primas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en una mesa necesitamos 8 tornillos, entonces vamos a multiplicar las unidades a producir por estos tornillos, vamos a tener el consumo físico total, así vamos a hacer con cada una de nuestras materias primas, y a ese consumo físico total lo vamos a multiplicar por el insumo unitario monetario y vamos a obtener el consumo total en pesos. Y después tenemos el presupuesto de compras, que va a ser el consumo físico total más el inventario final deseado más materia prima menos el inicial. Esto nos va a mostrar la cantidad de materia prima que debemos comprar, lo multiplicamos por el insumo unitario monetario y nos va a dar el total, el costo total a comprar. La diferencia que tenemos entre el presupuesto de consumo y el presupuesto de compras es que el de consumo va al estado de resultado y el de compras va a ir al presupuesto de caja, que es el presupuesto financiero. ¿Sí? Bien, luego vamos a el presupuesto de mano de obra. ¿Sí? En el presupuesto de mano de obra ustedes van a tener sus unidades a producir por el insumo unitario físico en horas, ¿sí? Ya estamos hablando de hora hombre, entonces ahí vamos a obtener el consumo físico total en horas. Luego vamos a tener este consumo total por la tasa salarial y vamos a obtener el consumo total en pesos. Luego pasamos ya al presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Vamos a tener tres costos indirectos. El costo indirecto variable, que serían los materiales indirectos, la mano de obra indirecta variable, entre otros. Y vamos a tener los costos indirectos fijos. Los costos indirectos fijos serían, por ejemplo, los alquileres, los seguros, las depreciaciones, entre otros. Y también vamos a tener las tasas, que pueden ser también variables o fijas. Bien, entonces, una vez realizado esto, vamos a hacer el presupuesto de gastos, ¿sí? En el presupuesto de gastos vamos a incluir los gastos de I+D, de diseño, de comercialización, de distribución, servicio al cliente, estrategia y organización, ¿sí? Una vez que ya tenemos todos estos valores y que ya los calculamos, ¿sí? Recuerden, presupuesto de venta, de producción, materia prima, mano de obra, no sé cuál me olvidó, los costos indirectos de fabricación y los gastos, ¿sí? Esperen que se me salteó un slide. Bien, vamos de vuelta. Calculamos el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Aquí lo que vamos a poder calcular es el estado de costo presupuestado, ¿sí? En el estado de costo presupuestado lo que nosotros vamos a hacer es utilizar los datos que calculamos al principio. Entonces vamos a usar el consumo de materia prima más el consumo de mano de obra más los costos indirectos, y esto nos va a dar el costo de producción. A este costo de producción, si nosotros le sumamos la diferencia de inventario de producto en proceso, ¿sí? El final menos el inicial, vamos a ver cuál es el costo de productos fabricados. Esta resta que nosotros hacemos es para analizar cuánto del producto en proceso se transformó ya a producto terminado, ¿sí? Entonces ahí calculamos el costo de producto fabricado. Y a eso nosotros le sumamos el inventario inicial de productos terminados menos el inventario final de productos terminados y obtenemos nuestro costo de ventas, ¿sí? Este valor de costo de ventas es muy importante porque después vamos a utilizarlo para poder hacer el estado de resultados.
Entonces, como les mencionaba antes, disculpen que se me pasó un slide, tenemos también el presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos vamos a tener el I+D, diseño, comercialización, servicio al cliente, los que les mencionaba previamente, y con eso vamos a poder hacer el presupuesto del estado de resultados. Entonces, vamos a hacer las ventas presupuestadas, menos el costo de ventas, que es el que calculamos antes, menos los gastos, y nos va a dar la utilidad presupuestada total. ¿Sí? Esto va a ser lo que nosotros vamos a prever y nuestro pronóstico de presupuesto. Una vez realizado todo nuestro presupuesto operativo, ¿sí? Recuerden que pasamos por todas esas etapas de presupuesto y llegamos al resultado del estado de resultado, ¿sí? Vamos a pasar al presupuesto financiero. En el presupuesto financiero nosotros tenemos nuestro presupuesto de caja o presupuesto efectivo, ¿sí? Ahí vamos a tener nuestra cédula de ingresos y nuestra cédula de egresos. Lo que hacemos allí es que en lugar de ver las ventas y las compras sin tener en cuenta lo que se pagó, cuándo se cobró, vamos a periodificarlo y vamos a armarlo en base a las cobranzas y en base a los pagos. Entonces, si nosotros tenemos una facturación a 30 días, tenemos que tener también en cuenta todos esos valores. Así nosotros vamos a poder obtener nuestro presupuesto de caja. De esa manera nosotros elaboramos todo nuestro presupuesto, establecimos cuál va a ser nuestra utilidad, cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros egresos, ¿sí? Lo anterior lo vamos haciendo también por periodo, por tiempo, por mes, por ejemplo, y de esa manera vamos a obtener los datos reales que vamos a ir haciendo por mes y que son los que vamos a controlar y vamos a comparar entre lo previsto y lo real. Algo importante a tener en cuenta, hay empresas que son estacionarias, entonces por ejemplo, si fuera una empresa de helados o si fuera una empresa en la cual tiene su consumo variable, allí vamos a tener en cuenta que en cada uno de los periodos va a haber consumos distintos, por lo tanto van a haber costos distintos y todo lo que eso conlleva, ¿sí? Bien, luego tenemos la aprobación del presupuesto integrado. Este debe realizarse por la dirección en su nivel más alto. Recuerden que antes cada uno de los centros de responsabilidad había realizado su parte del presupuesto, entonces una vez integrado todo eso debe pasar una instancia de aprobación y finalmente se hace el seguimiento y actualización del presupuesto por cualquier cambio que pueda ocurrir. Pasamos a una instancia de ejecución. ¿Sí? En la ejecución lo que hacemos es poner en marcha todos los planes estratégicos que nosotros habíamos establecido al principio y también hacemos distintos informes de ejecución periódicos de acuerdo a las necesidades que tiene cada área y a las metas que nos propusimos. Aquí también es muy importante todo esto que yo les mencionaba de la información. Si ustedes tienen información en tiempo real, va a ser mucho más fácil poder hacer estos informes periódicos, porque si tienen la información dispersa por todos lados, generalmente suele perderse un poco de realidad y hay datos que terminan siendo ficticios porque queremos completar y hacer un informe, entonces es importante que ustedes encuentren la manera de esquematizar esto y de que la empresa también genere esta costumbre de generar la información periódicamente. Y finalmente pasamos a nuestra etapa de control presupuestal. En el control presupuestal vamos a tener tres grandes etapas, ¿sí? La primera etapa es la comparación de los resultados reales con los previstos. Acá, en base a todos estos informes en tiempo real, vamos a empezar a compararlos con lo que nosotros habíamos previsto en el presupuesto. Esta comparación, como pueden ver ahí, se puede hacer de forma mensual, bimensual, semestral, anual. Siempre es recomendable hacerlo en un periodo de tiempo mucho más corto, porque de esa manera ustedes pueden también prever cualquier desviación que pueda aparecer y solucionar los problemas de antemano y no esperar a que ocurran, como por ejemplo si tuvieran algún control anual que una vez al año lo controlan, capaz que se encuentran con muchísimas desviaciones y tienen que hacer un análisis mucho más profundo que si lo hicieran mensualmente. Luego pasamos a una etapa de análisis de todas esas variaciones que encontramos. Tenemos dos tipos y dos motivos de variaciones. Las pueden ser en función de la causa, como serían variaciones ficticias, errores de previsión, defectos de ejecución. En las variaciones ficticias también incluimos los errores por tipeo o errores humanos
¿sí? Y también tenemos variaciones en función de la naturaleza. Aquí pueden ser variaciones de volumen, de precios, de rendimientos, ¿sí? Es importante que ustedes siempre establezcan límites de desviación. Entonces, por ejemplo, esto que mencionábamos antes de los límites que quieren tener por cada área. Bueno, entonces, con estos límites de desviación, ustedes van a poder establecer prioridades y van a poder enfocarse en aquellas cuestiones que estén fuera del límite, ¿sí? Porque al haber tantas cuestiones en una empresa, no nos podemos enfocar en todas. Entonces siempre tenemos que buscar aquellas que estén fuera y que se hayan desviado y que no estén cumpliendo con los parámetros que nosotros establecimos previamente, ¿sí? Obviamente estas desviaciones pueden ser favorables o desfavorables, pero siempre hay que hacer un análisis porque con esto que yo les mencionaba de la inflación, de los cambios de moneda, de la tasa de interés, puede ser que ustedes el resultado que estén viendo no sea el real. Entonces siempre hay que hacer algunos ajustes. Y finalmente pasamos a la etapa de corrección. Recuerden que nos enfocamos en todos estos puntos que estén fuera, ¿sí?, de los límites. Y vamos a tener, si es necesario, vamos a realizar una modificación de todos los datos que sean anómalos y también vamos a adaptar el presupuesto a las nuevas circunstancias. Esta adaptación del presupuesto a las nuevas circunstancias, lo que hacemos es utilizar el presupuesto flexible que yo les había mencionado previamente, ¿sí? Entonces, con este presupuesto flexible vamos a poder hacer un mayor análisis de las desviaciones y entender cuáles fueron las causas reales para tomar acción frente a esos problemas. Entonces, ¿qué son los presupuestos flexibles? Los presupuestos flexibles son un criterio de evaluación de resultados que consiste en establecer los resultados que se habrían presupuestado si se hubieran conocido de antemano las cantidades que se iban a vender de cada uno de los productos, ¿sí? Algo que no les mencioné en el slide pasado es que las variables que tienen que ser controladas principalmente son las ventas, los costos de ventas o todos los costos que están estructurados en cada uno de los departamentos, ¿sí? Entonces, en base a eso podemos ver todas las desviaciones que fueron apareciendo. Entonces, con estos presupuestos flexibles vamos a entender cuáles serían los resultados si nosotros hubiéramos presupuestado bien, ¿sí? Y hubiéramos pronosticado las cantidades que se iban a vender de productos. Entonces, ¿cómo funciona este ajuste? Lo que ustedes hacen es, a las ventas y a los costos de ventas, dejarles las cantidades reales de venta, ¿sí? Pero lo multiplican, en vez de multiplicarlo por el precio real, lo multiplican por el precio presupuestado. De esta manera ustedes van a poder ver la variación de cantidad y la variación de precio que tuvieron y van a poder hacer un análisis real de cada uno de las variables y de las partes. Entonces, rápidamente les voy a mostrar un pequeño ejemplo para analizar. Ustedes aquí, esperen que les voy a agrandar un poco la pantalla. Perfecto, ustedes aquí pueden ver el presupuesto original que ustedes hubieran hecho de su empresa. Vamos a enfocarnos en las ventas y en los costos variables. Fíjense que nosotros habíamos presupuestado 2.000 unidades a 6 pesos con un costo de 4. ¿Sí? Aquí tenemos los resultados. Llega el momento de control y vemos que las ventas fueron de 2.500 unidades a 5 pesos, que fue el precio de venta real que nosotros tuvimos, y también que nuestros costos fueron 3,50, ¿sí? Fíjense la diferencia entre las unidades y los costos y los precios de venta. Aquí obtenemos resultados distintos que si nosotros los comparamos, vamos a tener una variación que, quieran o no va a estar relacionada con la realidad, porque nosotros en el presupuesto habíamos establecido que las cantidades iban a ser menos que las que íbamos a vender. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un ajuste de las cantidades, pero manteniendo el presupuesto del precio previsto que habíamos hecho en el presupuesto, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que aquí hacemos es multiplicar las cantidades reales por el precio de venta y el costo que habíamos presupuestado y obtenemos estos resultados. En base a eso,
comparamos el presupuesto flexible con el estado de resultado real y vamos a ver la variación de precio, ¿sí? Fíjense que si nosotros terminamos haciendo nuestro costo variable y costo fijo menos las ventas, vamos a tener una variación de precio de menos 1000. ¿Sí? Aquí la situación cambia. Fíjense que adaptando lo que nosotros habíamos presupuestado con la realidad, nuestro precio y nuestra variación de precio cambia. Para ver la variación de cantidad, lo que hacemos es comparar el presupuesto flexible con el original, y aquí podemos ver también la variación que tuvieron entre ellos. Finalmente, para poder entender y hacer el estado de resultado, lo que tenemos que hacer es un cuadro con cada una de las instancias, y tenemos el estado real, ¿sí? lo que ocurrió en ese momento de control, el presupuesto flexible, cuánto varió el precio, ¿sí? El presupuesto original, cuánto varió la cantidad entre el real, el flexible y el original, y finalmente una variación total. ¿Sí? Y de esa manera ustedes pueden ajustar todos sus presupuestos a la situación actual, y de ese momento no pierden también fiabilidad de los datos que ustedes están presupuestando. Bueno, finalmente vamos a ver la importancia de la información en todo esto, ¿sí? Porque nosotros hablamos siempre de datos históricos, de poder hacer informes periódicos, de poder juntar toda esa información para después entender si nuestra empresa está teniendo más ingresos que egresos. Entonces, para poder hacer eso, nosotros necesitamos realmente tener información que sea en tiempo real y que sea también fiable, ¿sí? Entonces, en estos casos, como les mencionaba, la información asume un rol fundamental para el control, para poder especificar los resultados, interpretar todas las cifras que van siendo acumuladas, y también, algo muy importante, esto de individualizar las responsabilidades. Recuerden que nosotros habíamos distribuido todo también en centros de responsabilidad, entonces cada vez que aparecen las variaciones y las desviaciones, necesitamos que los responsables también hagan un análisis de qué es lo que ocurrió, ¿sí? Que hagan un análisis de por qué ese punto tuvo una variación o por qué ese punto tuvo un desvío, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos individualizar responsabilidades en el hecho de que de entender si hay un área que está teniendo problemas, o si también hay que cambiar el objetivo o la estrategia que nosotros elegimos para la empresa. Para eso es muy importante tener un sistema de información, ¿sí? Actualizado, que nos genere reportes en tiempo real sobre la ejecución presupuestal en este caso, y que nos permita hacer un seguimiento con respecto a las operaciones, los insumos, lo producido, los resultados, y también tener un reflejo de la situación financiera. De esta manera vamos a poder hacer un monitoreo de las actividades, vamos a poder hacer el acompañamiento necesario para poder lograr las metas, porque muchas veces nos vamos a encontrar con problemas y nos vamos a encontrar con obstáculos que, haciendo alguna pequeña modificación o algún acompañamiento del personal o algún acompañamiento de los procesos, vamos a poder lograr estas metas, ¿sí? Y finalmente, tomar decisiones, que es una de las actividades principales de los puestos estratégicos y los puestos directivos. Entonces, si nosotros tomamos decisiones con información escueta o información que no está en tiempo real, que está desactualizada, no es tan probable que tomemos las decisiones correctas como lo haríamos si nosotros tenemos toda esta información, ¿sí? Bueno, ya hablé mucho, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Allí Carla les dejó el link también por si quieren ir consultando y dejar sus preguntas para que nos contactemos con ustedes luego del webinar. Vamos a estar totalmente encantados de ayudarlos con lo que sea. Ya, si no hay ninguna pregunta, aquí les muestro algunos de nuestros casos de éxito. Siempre nos gusta mostrar esto para dar a entender que nosotros buscamos ayudar a las empresas. Entonces, aquí algunos casos de Instrumenta, de Argentina, de Boxpoint, de España, Conecta también de Argentina. Nosotros trabajamos con empresas de todo el mundo, ¿sí? Tanto de Europa como de Argentina, como de América, de toda América.
Entonces está bueno también tener una visión general de todo, del mundo y de lo que va ocurriendo. Ahí Carla les va a compartir el link para que ustedes puedan acceder a ello, a los distintos casos de éxito si lo necesitan. Es muy interesante también entender los puntos de vista. Como ya les mencioné, las empresas son todas distintas, pero siempre buscan crecer y alcanzar sus objetivos y alcanzar sus metas, y eso también es lo que nosotros buscamos con todo esto, lo que ustedes buscan cada vez que hacen todas estas estrategias y hacen todos estos planes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Aquí les dejo algunos datos de contacto por si quieren hablarnos. Allí tienen el link también de marketing, @wearedrew.co, donde pueden hacer sus preguntas. Y si no, también pueden acceder a nuestra página web, wearedrew.com, donde van a poder acceder a los distintos ebooks y a las distintas cosas que trabajamos. ¿Sí?